¿Cómo llevas eso de vivir? Porque claro, 1000 y pico páginas, Sí. habrán continuidades en tu anterior trilogía sobre Escipión. ¿Cómo llevas eso de vivir tantas horas, tantos meses, incluso años? Pues en este caso concreto con Sí. Trajano, otro cómo te buscan, viven contigo. ¿Cómo lo llevas, esa La vida verdad, cotidiana del escritor? la verdad es que me pienso mucho cuando cojo un personaje, porque claro, cuando cogí a Escipión me pasé 6 años y medio con él, ¿no? Y con Oye, Trajano, eso pues te crearía celos en tu entorno familiar, ¿no? no, 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 la verdad es que en ese aspecto no, que va al contrario. La verdad es que mi familia, mi mujer fue mi primer apoyo cuando empecé No con tuvo que esas novelas. luchar contra No, no, Escipión. que va. Incluso me dio muy buenas ideas y muy buenos consejos, que va. No, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, llegó un momento que también se ve que le pasó a Colin McCullough con la serie de Julio César, que cuando tienes que llegar al final, y el final es el final, y los personajes históricos nacen y mueren, pues me daba pena llegar a ese final, ¿no? Eso sí, porque te enamoras de esos personajes, ¿no? Vives... no es simplemente que muere un personaje, muere alguien con el que has estado 6 años y medio, que es para ti alguien que has conocido íntimamente, ¿no? Además le da sentimientos. Claro, tienes que dar sentimientos, sufres con él, te alegras cuando le van bien las cosas. Cuando se le muere algún familiar en el Sabes el campo de final batalla, de él, tú. sí, lo sabes. Yo recuerdo cuando narré la muerte de su tío, que a mucha gente me dice que le conmovió, yo tuve que parar de escribir cuando acabé ese capítulo e irme a dar un paseo, porque estaba abrumado, estaba conmovido, lo cual está bien, porque si tú consigues conmoverte así, eso lo trasladas a las páginas y llega a los lectores, ¿no? Con Trajano me pasa igual, cuando en algún momento de la novela pues fallece algún amigo personal de Trajano, también te quedas como muy conmovido, ¿no? Pero eso es la emoción que has de conseguir para que llegue al lector. La historia, como dice Valerio Massimo Manfredi, el escritor italiano, la historia es noción, datos. Y la literatura, la ficción, la narrativa es emoción. La novela histórica ha de combinarlos. Ha de combinarlos. Has nombrado a los lectores. ¿Cómo es la relación con tus lectores? La verdad es que es bastante cercana últimamente, más en la medida en que voy a muchas ferias de libro como esta, o que también las nuevas tecnologías te permiten una mayor interacción con ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el lunes tengo un foro por internet, ¿no? Por un centro, por una cadena de libros, ¿no? Y tengo un foro por internet para comunicarme con ellos. A través de mi página web me pueden escribir. A través del Twitter o del Facebook te hacen comentarios. A ver, esta retroalimentación siempre ha existido, ¿no? El propio Conan Doyle tuvo que resucitar a Sherlock Holmes por la cantidad de cartas que le enviaron los lectores diciendo, esto no puede ser, tú no puedes matar a Sherlock Holmes, ¿no? Que cayó por el abismo de Reichenbach luchando con Moriarty, ¿no? Pues ya se inventó él que aquello no fue así para que siguiera, ¿no? Es decir, que esto siempre ha existido, pero es verdad que ahora es con mucha mayor rapidez y con más intensidad, ¿no? Hombre, es muy interesante porque vas viendo enseguida qué es lo que más les emociona, qué es lo que más les interesa. Por ejemplo, pues hay un personaje que ando yo a vueltas con él de si alguna vez me meteré con él y ya he recibido algunos mensajes. Nos encantaría que escribiera sobre tal personaje. Y digo yo, mira, parece ser que no va a ser, no soy yo el único que lo Sí, piensa. pero hay un porcentaje alto de tus personajes en tus novelas que tú ya conoces su fin. Es decir, eres el historiador, ya no es el narrador que todo lo posee y todo lo domina. Sabes lo que les va a pasar. Y ese es uno de los grandes problemas de la narrativa histórica. Porque te dicen, uy, escribir novela histórica es más fácil porque ya tienes el guión hecho. Bueno, vale, en parte sí. Y en parte es más difícil, porque igual que yo puedo saber el final, hoy día cualquier persona pone Domiciano en Google, plac, y te dicen, nace tal día y muere tal día. Se cree que muere así. Lo que pasa es que pone, no se sabe exactamente quién le mató. Dice, ahí tengo la novela, ahí tengo la novela. Donde pone no se sabe exactamente quién... Que bien me vendría otro final. Claro, claro, exacto. Y a veces puedes haberte no documentado completamente de un asunto, lo escribes y luego sigues, porque la documentación siempre te acompaña. Y de pronto compruebas que lo que has escrito va contra la historia. A mí eso no me gusta, ¿no? Entonces normalmente reescribo. Porque yo creo que hay suficientes vacíos. A ver, se puede hacer, ¿eh? Es legítimo. Se toma uno una licencia y cambia un final. Lo puede hacer. Pero yo creo que no es necesario, ¿no? A mi modo de entender. Entonces yo procuro que la ficción se desarrolle en los vacíos de lo que desconocemos de la historia, ¿no? Para que la ficción acompañe a la historia, no vaya contra ella.
¿qué estás trabajando en estos momentos? Porque estamos con el primer volumen, serán 2 más. La idea es esa, amenazo con trilogía. Sí. ¿En qué punto están? Pues estoy trabajando mucho con la documentación de la segunda y la tercera parte. En esta primera novela explico cómo Trajano llega al poder hasta que acaba sentado en el trono imperial. Ahí corto y empezará una segunda parte, que es la que estoy trabajando, donde va a venir la conquista de la Dacia, lo que es más o menos la actual Rumanía hoy día, ¿no? Ahora, pues en ese proceso de documentación tengo que hacer un viaje a Rumanía a final de mes, alquilar un coche y empezar a hacer lo que yo digo la ruta de Trajano, ¿no? Y bueno, lo gracioso es que tengo que ir a sitios que las guías de viaje ponen que solo se puede ir con 4x4. A mí me hace mucha gracia porque Trajano fue a pie y con los legionarios a pie tirando de torres de asedio. Y digo, y ahora hay que ir con 4x4. ¿Cómo lo hicieron, no? Entonces hay que verlo, ¿no? Para poder transmitir la magnitud de las empresas que emprendían, ¿no? en estas campañas. Entonces estoy trabajando intensamente en eso y luego habrá una tercera parte que será cuando Trajano se adentre hacia Oriente, siguiendo las huellas de Alejandro Magno para conquistar el Oriente hasta llegar al Golfo Pérsico. ¿Cuándo estarán listas, más o menos? Yo espero que... Yo tardo 2 años para hacer una novela histórica de esta envergadura, 1000 páginas, 100 personajes, por ejemplo, es lo que tiene esta. Yo creo que para septiembre de 2013 debería estar la segunda parte. Sí que es cierto que estoy intentando que en este septiembre salga otro, te lo digo así un poco como primicia, otro texto diferente, basado un poco en relatos que se fundamentan en mis clases un poco de literatura que doy, donde voy a hacer como novelar pequeños momentos, destellos de gloria de la literatura universal, ¿no? En fin, vamos a ver si eso le interesa a los lectores. Pero no abandono las novelas, que es lo que estoy centrado. No quieres cambiar, no, esto es algo que me parece que puede ser curioso, interesante. Y bueno, los lectores pueden conocer un posteguillo diferente. El posteguillo profesor... Tus lectores, que es lectores adictos, no sé si podrán esperar a finales del 2013 para seguir con Trajano. Es que si intento acelerar el ritmo de producción de la novela, no saldrá igual. Entonces, yo creo que, y cuando se lo explico, creo que lo entienden, ¿no? Porque no solo es el enorme proceso de documentación, el hecho de teclear 300.000 palabras, que es más o menos lo que tienen mis novelas, solo picarlas ya lleva su tiempo, ¿no? Pero además la maduración de los personajes, ¿no? Porque eso que decíamos, ¿no? Que convives con ellos y vas entendiéndolos, ¿no? Y vas viendo cómo crees tú que van a reaccionar. Y eso no lo puedes hacer en un mes. Tienes que pensarlo durante varios meses, ¿no? Y luego el ensamblaje que te decía de historia y ficción también requiere un esfuerzo notable y luego revisión, mucha revisión para que no haya gazapos o los mínimos posibles y un proceso de edición también complejo al incorporar elementos visuales como mapas, árboles genealógicos, diagramas, etcétera, etcétera, ilustraciones que yo creo que ayudan también y que muchos lectores agradecen. Y todo eso es tiempo, ¿no? Entonces, si se quiere una novela similar a las que he estado haciendo, 2 años. Bien, esperamos al 2013 para poder continuar con Los asesinos del emperador, poder continuar con Trajano. Esperamos ese nuevo cambio de registro de Santiago Compostilla, a ver qué tal. Pero mientras tanto, pues aquí está Los asesinos del emperador. Está Escipión también. Está Escipión, si alguien tiene curiosidad. Sí. Santiago, muchas gracias por habernos visitado y muchas gracias, casi te diría, por habernos hecho pasar de ser lector a un adicto, en el buen sentido de la palabra, a la novela histórica. Yo siempre digo que leer mis novelas puede ser una droga, pero no es una droga nociva. No es una aprendemos droga. Mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.